En el panel Educación para toda la vida y el futuro nos acompañan Carlos Mario Estrada Molina, director general del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Carlos Barragán Vega, director de Asuntos Corporativos de Nestlé. Carolina Navarrete Pérez, directora B2B de Movistar Colombia. Natalia Ariza Ramírez es viceministra de Educación. Natalia Ruiz Rogers es viceministra de Educación. Y Andrés Felipe Uribe Medina, viceministro de Empleo. El panel es moderado por Diana Calderón Fernández, periodista y directora de Hora 20. Muy bienvenidos a todos. Qué maravilla poder decirles que vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de la educación para toda la vida y el futuro laboral. Un tema que tiene cada vez más importancia. Así que en buena hora a Socajas Santillana por este primer festival de educación y además por un grupo maravilloso de panelistas que tendré el gusto además de moderar. Así que empiezo por saludar a quienes nos acompañan. Natalia Ariza, ex viceministra de Educación Superior. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes a todos los colegas del panel y bueno, a todos los asistentes a este evento. Muchísimas gracias. Otra Natalia, Natalia Ruiz, también ex viceministra de Educación. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todos. Carlos Mario Estrada, director general del SENA. También los saludo. Bienvenido. Muy buenas tardes, apreciada Diana. Me complace saludar a mis compañeros de panel, el doctor Andrés Felipe Uribe, viceministro de Empleo, la doctora Carolina Pérez, directora de B2B de Movistar Colombia, el doctor Carlos Barragán, director de Asuntos Corporativos de Nestlé, y la doctora Natalia Ariza y Natalia Ruiz, viceministras de Educación Pública. Saludo también a Andrés Uribe. Gracias por estar con nosotros. Diana, muy buenas tardes y un caluroso saludo a todos los compañeros de panel y a quienes nos observan. Y además el doctor Carlos Barragán es el director de Asuntos Corporativos de Nestlé y también nos acompaña en este panel. Gracias por estar con nosotros. Más gracias, un saludo a todos y a los que nos están viendo, por supuesto, y a los que nos están oyendo. Feliz de compartir aquí un tema muy relevante que da mucho para qué hablar. Y también a Carolina, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diana, y buenas tardes a todos los compañeros de panel. Un gusto poder estar acá y compartir estos minutos para hablar de un tema tan importante. Pues como verán, tenemos al SENA, tenemos a Nestlé, tenemos a Movistar, tenemos al viceministro del Empleo, tenemos a las ex viceministras de Educación Superior, con lo cual empezaré por hacerles una pregunta. A mí me hubiera gustado preguntarles primero, pero muy rápidamente, ¿qué formación tiene cada uno de ustedes? ¿Qué estudió? Y esto es un poco para aproximarnos a lo que vamos a hablar ahorita y cómo eso que estudiamos nos conecta con el mundo laboral. Doctor Barragán. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, yo soy egresado de la Universidad de Rosario en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estudié también una especialización en gestión, en administración, en relaciones internacionales en la Universidad de los Andes. Hice una maestría en el Instituto de Altos Estudios de Ginebra, en Suiza, en negociación y políticas públicas. Hice también una maestría en la Universidad Libre de Bruselas en estudios europeos. Hice una en la Complutense en Madrid en gestión estratégica para organizaciones y empresas y hice un fellow en el Instituto de Seguridad de Naciones, el Instituto de Ginebra de Seguridad. Es el Geneva Center for Security Policy en inglés. Pero también he hecho cursos de cocina que me encantan. Ah, perfecto, eso está muy bien. Carlos Mario Estrada, usted. Diana, yo soy administrador de negocios de la Universidad de AFIT con una especialización en mercadeo de la misma institución y un magíster en ciencias políticas de la Universidad de AFIT. Muy bien. Carolina.
Bueno, yo soy economista egresada de la Universidad Javeriana y luego hice un MBA en París, en la Escuela Superior de Comercio en el ESCP de París, en Francia. Viceministro, ¿usted? Diana, yo soy economista y me gusta por donde va su pregunta, porque este cuento me lo he escuchado Carlos Mario antes y cuando yo empecé a trabajar en el sector público no aplicaba nada de lo que había estudiado en la universidad. Mi papá, mi generación de la familia es la primera que va a la universidad. Mi papá orgulloso me decía, no, pero sí sirve estudiar porque te forman una manera de pensar, pero esas orientaciones son cosas que tenemos que pensar, qué tanto hay que formarnos en criterio, qué tanto hay que formarnos en habilidades. Así que me gusta por donde va su pregunta. Yo soy economista. Natalia Ariza. Gracias, Diana. Yo estudié economía en la Universidad Nacional de Colombia y también allí hice un magíster en ciencias económicas. Pero también mi universidad pues ha sido la vida y sobre todo las entidades públicas del gobierno colombiano. Fui 15 años funcionaria pública y realmente fue un pregrado, una maestría, un doctorado y bueno, fue mi principal escuela. ¿Y Natalia? La otra Natalia Ruiz. Gracias. Yo soy bióloga y magíster de la Universidad Nacional de Colombia y tengo un doctorado de la Universidad Ben Gurión en Israel. Eso es una maravilla porque nada más de escucharlos hay ya muchas conclusiones. Primero hay una diversidad de carreras. Pues hay 3 economistas, pero hay biólogos, hay personas que han estudiado relaciones internacionales, personas que han estudiado biología, como Natalia, pero todos hacen énfasis en una recapacitación o una carrera posterior, un MBA, un diplomado. Y aquí tengo, antes de empezar con las preguntas, hoy precisamente salía cuáles son las posiciones laborales más buscadas y mejor pagadas. Y encontraba en esta parte del mundo hoy, porque cuando hablamos de educación y de conectar con el mundo laboral y con el futuro, encontraba que, por ejemplo, la industria farmacéutica es una necesidad muy grande. Y no solamente por la COVID, la ingeniería y la manufactura, el consumo masivo, los recursos humanos, las cadenas de suministro, la energía, esos sectores y posiciones laborales que tienen que ver con esos sectores. Entonces, esto un poco para que vayamos mirando cómo lo que estamos estudiando, lo que estábamos acostumbrados a estudiar, si sigue siendo lo mismo que debemos estudiar. Yo soy comunicadora, soy periodista y también he tenido unas recapacitaciones o en ciencias políticas o en productos específicos, en lo digital o en la investigación. Y también un tema que me pareció muy interesante de esto para dejarlo planteado, y es cómo los liderazgos basados en criterio y en empatía son muy necesarios para el mundo de hoy. Con esta introducción y estas preguntas que les hago, voy a la primera pregunta para cada uno de ustedes, muy cortico cada uno. Cuando piensan en educación y piensan en los retos que tenemos hoy en la educación, ¿cuál es para cada uno de ustedes, desde el lugar desde donde hablan, desde la entidad en la que están, desde la empresa en la que trabajan, cuál es el mayor reto de la educación de hoy? ¿Quién quiere empezar? Hablemos con Carolina. Bueno, gracias, Diana. Yo creo que el principal reto que tenemos ahora como sociedad y mirándolo desde el mundo empresarial es la necesidad de que las personas tengan facilidad de adaptarse a las nuevas tecnologías. O sea, estamos inmersos en medio de una revolución tecnológica, con tecnologías emergentes que cada vez están más presentes en todos los sectores, y eso hace que sea muy importante que las personas tengan habilidades transversales, pero sobre todo que aprendan a aprender, por valga la redundancia, que seamos capaces de irnos adaptando a esas nuevas necesidades laborales que se van presentando en los diferentes sectores, ¿no? Yo creo que es esa capacidad de adaptarse y de apropiarse de esos cambios que van viviendo muy rápidamente hoy el sector productivo. Yo creo que ese es como el principal reto que tenemos actualmente.
Desde lo digital, desde las telecomunicaciones, desde este mundo en el que usted se mueve en Movistar, usted diría qué diría que sería como el mayor reto para los colegios y universidades del país en ese mundo, en esa área. Sí, justamente eso, ¿no? Y es que todos estamos, todos los sectores, y no importa el tamaño de la compañía, todos tenemos que pensar en esa digitalización. Y cuando hablamos de digitalización, tenemos que pensar en la adopción de esas nuevas tecnologías para ponerlas al servicio de nuestros negocios. ¿Y ahí, de qué estoy hablando ahí? De cloud, de ciberseguridad, de Internet de las cosas, de inteligencia artificial. Entonces, las compañías estamos yéndonos a ese mundo de la transformación digital y hoy tenemos todavía personas dentro de nuestras organizaciones que no son capaces de apropiarse, digamos, de esas nuevas bondades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos y es ver cómo podemos acercar la formación académica con esas nuevas necesidades del mundo empresarial para que podamos cerrar esas brechas que hoy existen, ¿no? Y en eso ya se viene avanzando mucho, ¿no? Con el SENA, por ejemplo, se viene trabajando mucho en ese sentido, en ver cómo podemos acercar la formación a las necesidades laborales para poder aumentar esa empleabilidad y cerrar esas brechas que hoy existen entre el mundo de la educación y las necesidades de las empresas. Carlos Mario Estrada, ¿y cómo se está haciendo? ¿Cuál es ese reto para usted? Diana, la formación para el trabajo y el desarrollo humano debe ser pertinente y de calidad, lo cual permite satisfacer las necesidades de talento humano de los diferentes sectores productivos en el marco, como bien lo decía Carolina, en el marco de la cuarta revolución industrial, facilitándole a los estudiantes y trabajadores insertarse con éxito en las nuevas dinámicas del mercado del trabajo. Se requieren currículos soportados en los más altos estándares tecnológicos y pedagógicos para que los educandos puedan encontrar un empleo digno, decente, estable y formal. La pandemia está acelerando todos los procesos de automatización industrial y robotización. Por esta razón, debemos aprovechar, hay muchos retos, pero también grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo que trae consigo esta fascinante etapa de la historia. Los directivos de las empresas de los diferentes sectores económicos, Diana, han concluido. La transformación digital no es una moda, es una necesidad para garantizar la sostenibilidad, la perdurabilidad y el crecimiento de sus negocios. En ese sentido, por ejemplo, ya se habla en Colombia de la necesidad de formar en los próximos años 400.000 personas, ciudadanos, hombres y mujeres, en áreas referentes a las industrias 4.0. Bien lo decía Carolina, con énfasis en el desarrollo de software, en especial en el lenguaje de programación. Se han definido 7 lenguajes madres que son Java, JavaScript, Python, .NET, HTML, C y C++. En eso tenemos que trabajar. El gran desafío para las entidades educativas será formar integralmente mediante la capacitación de habilidades técnicas y digitales, pero aún más importante, Diana, y yo he venido enfatizando que esta no es la década del algoritmo, esta es la década del humanismo. Entonces debemos formar no solamente en habilidades técnicas y digitales, digital skill, sino que tenemos que formar en competencias ciudadanas y socioemocionales relacionadas con el respeto. O sea, nuestros jóvenes tienen que conocer con exactitud cuáles son sus derechos, pero igualmente tienen que saber cuáles son sus deberes. Competencias socioemocionales como el trabajo en equipo, la adaptabilidad del cambio, los comportamientos éticos, Diana. Pues era un poco lo que le hablaba de la necesidad. Era un poco, perdóneme que le interrumpe, lo que le hablaba de esa necesidad de la empatía. Y en ese punto, y ahora que lo dice, me parece muy importante porque cuando los escucho digo, entonces necesitamos carreras que formen seres humanos robots, que sean capaces de manejar, de digitalizarlo todo, de ver a estos niños que nacen prácticamente aprendidos con esto, o lo que necesitamos es pensamiento crítico y habilidades específicas para poder responder a esas 400.000 personas que requiere el mercado hoy laboral para entender, para poder llevarlos a las empresas.
Diana, en el SENA estamos luchando para acabar con ese falso dilema que formamos solamente técnicos, no, en el SENA formamos seres humanos. Yo vengo insistiendo que esta no es la década del algoritmo, esta debe ser la década del humanismo. Por eso le estamos haciendo tanto énfasis a estas competencias socioemocionales, el trabajo en equipo, la adaptabilidad al cambio, los comportamientos éticos, el pensamiento crítico e innovador que permita resolver problemas, la capacidad de expresión, una actitud permanente de servicio, una actitud consciente, es decir, una predisposición a servir. Ana, la puntualidad. Yo converso permanentemente con diferentes directivos de empresas asiáticas, europeas, norteamericanas, y se quejan de la impuntualidad de los latinoamericanos. Para ellos eso es un respeto. Esa debe ser una competencia socioemocional de nuestros aprendices, de nuestros estudiantes, de nosotros como profesionales. Otro tema muy importante, Diana, es la inteligencia emocional. Creo que es más importante que el coeficiente intelectual. Esta década las empresas van a tener más capacidad de procesar datos a una mayor velocidad y con total precisión. Por ello necesitamos que nuestros estudiantes tengan una gran inteligencia emocional, que se refiere a algo que dice Diana, una posición empática. Me gustaría, voy ya a adelantarme a preguntarle uno por uno desde su lugar, y esta pregunta es para el presidente de Nestlé precisamente porque viene promoviendo unos procesos de formación dentro de la empresa, y esa experiencia es la que quiero que nos cuente. ¿Cuáles son las lecciones que hay aprendidas ya y cómo incentivar esos procesos? Gracias, Diana. Y yo me devuelvo un poco a la pregunta inicial que hiciste de cuando preguntabas ¿qué estudiamos? Yo me acuerdo que cuando yo en mi casa dije que iba a estudiar ciencia política y relaciones internacionales, lo primero que dijeron mis papás es, se va a morir de hambre. ¿Eso qué es? Y eso me traslada a la pertinencia de la educación que hablaba el doctor Carlos Mario. Yo creo que hoy, cuando uno adquiere esa formación dual, cuando uno empieza en la toma de decisiones, en la formación temprana, en la empresa y en los institutos, por supuesto, de educación superior que tengan calidad, los jóvenes empiezan a adquirir esas destrezas socioemocionales que adquiría y que nos contaba Carlos Mario. Entonces, ¿cuál es para nuestra compañía lo más importante? Es la pertinencia. Diana, el match, lo que demanda la industria, lo que demanda el sector privado con la oferta que pueden dar los jóvenes. Y eso se empieza a construir en un proceso conjunto con la academia, buscando qué es esos vacíos que necesitan las compañías. Muchos de los empresarios se quejan porque muchas veces no encuentran el talento para rellenar sus plazas por precisamente esa falta de match y de sinergia y de ese punto de encuentro. Entonces, ¿cuál es lo que estamos haciendo desde Nestlé? Es tratar de aquí, con los socios que están aquí, el SENA y por supuesto el Ministerio del Trabajo, llevar el modelo de educación dual en Colombia como un ejemplo de pertinencia para unir al sector privado con la demanda que tienen los jóvenes y que empiecen a formarse desde el día uno. Y ahí les va a adquirir muchísimas cualidades, como lo decía antes, socioemocionales que son tan importantes. Pero además, Diana, esto combate la deserción, porque aquí también hay un estímulo económico al joven que hace que siga continuando los estudios. Muchos de los estudiantes con necesidades deben renunciar a la formación porque tienen que trabajar y porque no alcanzan a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Yo creo que este es un modelo que, por supuesto, en países como Suiza, que es donde está establecido, y Alemania, pues ha sido, digamos, un gran ejemplo. Diana, en Suiza, el 70% de la población es técnica tecnológica. El 70%. Es técnica tecnológica, el 30% son ingenieros, son abogados, son médicos, pero el 70% hace el aprendizaje, lo que hace que la persona empiece a formarse y que sea parte de la compañía. Le pregunto una cosa, doctor Barragán, para quienes están con nosotros, es el director de Asuntos Corporativos de Nestlé. ¿Estas personas con esa formación tienen ingresos suficientes para garantizarse un futuro laboral con ese tipo de formación? Yo creo que una de las cosas más importantes acá es la dignidad también de las carreras técnicas tecnológicas. Recordemos, Diana, en una época el sueño de los colombianos, por supuesto, era ser profesional. Hace muchos años las tres carreras eran ser militar o ser abogado, o ser médico. Yo creo que aquí lo importante es la dignidad de esos cargos que son tan importantes.
Lo decía el director del SENA, el director del DANE en sus cifras. Uno de los sectores menos golpeados por la pandemia han sido los técnicos y los tecnólogos en este país. Entonces, claro, el incentivo que se da aquí al estudiante es precisamente que tenga esa oportunidad, no solamente de formarse, sino muchas veces a las compañías nos cuesta muchísimo formar a una persona desde cero. El objetivo es que estas personas hagan parte incluso de la compañía y eso ayuda a la competitividad. Formar a una persona desde cero competitivamente es complejo. Entonces, esto sí ayudaría a que la persona, por supuesto, termine su proceso de formación y pueda ser parte de las compañías. Y ahí, por supuesto, hay un incentivo. Y claro que se pueden llegar a mejorar, por ejemplo, hacer esa capacitación adicional, como bien lo decía Diana. Presidentes de multinacionales en Suiza han hecho el aprendizaje y se han después capacitado con otros estudios. Entonces es esa pertinencia en la educación en la que nosotros estamos convencidos, pero además el sector privado le tiene que abrir la puerta a estos jóvenes para que puedan desarrollar estas actividades. Viceministras, viceministra Ruiz, a mí me gustaría, exviceministra, que me contara un poquito las universidades hoy. ¿Están realmente conectadas con estos procesos de innovación, de articulación, de formación de estos talentos para responder a las necesidades del mercado? ¿Sí lo están haciendo? Y me pregunto si lo están haciendo comunicados con las empresas o lo están haciendo por ya un descubrimiento de cómo está el mundo de la educación, si están entendiendo que hay una cantidad de procesos que se están complejizando y que necesitamos comprenderlos, no solamente en estas áreas tecnológicas, en medio ambiente, en todas estas otras. Sí, pues realmente las universidades están vinculadas por mucho tiempo, hemos tenido diferentes estrategias. Hay universidades que se han creado de la mano con los emprendedores, hay universidades o lugares que han tenido comités universidad, empresa, Estado. Existe una unión de universidades, se recoge aproximadamente 45 universidades, que es Connect. Hay universidades, por ejemplo, como la del Bosque, que tiene un hub, que es centro de Se Emprende, que es este programa con Impulsa. Es una maravilla de programa. Sí, entonces hay universidades en todo Colombia que tratan de tener esos vínculos. Está, por ejemplo, todas las universidades, son varias las universidades que tienen sistema dual, que pueden hacer estas prácticas en alternancia, teoría, práctica en empresa y en universidad. Están las de las cajas de compensación, que también están mucho más relacionadas, pero realmente lo que pasa es que todavía nos faltan cosas como de fondo, ¿no? Lo que ya hablaban de un poco esa diversidad aquí en Colombia. La regulación quiere que prácticamente seamos todos iguales. Hasta ahora estamos empezando a ver qué es tan bueno ser una universidad de investigación como una universidad profesionalizante, que de pronto son solo pocas las que podrían llegar a hacer investigación, mientras muchas las que deberían estar ofreciendo esa nueva formación, que la reglamentación permita los cambios rápidos y que no sean procesos eternos para ajustarse. Esa reglamentación es lo que no nos deja en tiempo real responderle a la empresa. Y por otra parte, de pronto en las universidades se nos ha olvidado mejor dicho, hacemos mucho énfasis en los conocimientos, en las competencias por conocimiento, más no en competencias transversales, como nos decía el director del SENA. La importancia del pensamiento crítico, del trabajo en equipo, del relacionamiento, es algo que los empresarios valoran muchísimo. Si uno tiene eso, más una dinámica rápida para formar a los estudiantes mucho más específico, puede entonces formar estudiantes que, como decía el viceministro, cuando salgan a trabajar estén actualizados. Si el sector financiero hoy en día nos pide tener unas capacidades de atención al cliente, de procesos de software, pues necesitamos que nuestros egresados salgan ya con eso. ¿Y qué nos hace Natalia, falta? Una pregunta. Estas carreras de las que estamos hablando, estos conocimientos de los que estamos hablando, ¿tienen nombres en carreras? Y se lo pregunto concretamente porque cuando uno ve a los estudiantes salir de los colegios, muchas veces tienen una serie de oferta universitaria
que esas carreras que están ahí, esos nombres no les dicen que eso es lo que van a aprender. Me pregunto si nosotros estamos en Colombia teniendo esas carreras por los nombres que son, esos currículums hechos por los nombres que son. Si esto que ustedes están pidiendo, que están develando que necesita el mercado, nosotros lo tenemos en los currículums de nuestras universidades actualmente. Sí. Hay otra cosa que es la orientación vocacional que puedan tener los jóvenes y que realmente, por ejemplo, entiendan la diferencia entre una ingeniería eléctrica y una electrónica o una mecatrónica. Generalmente no se entiende desde el inicio. Y luego lo que sucede es que son carreras muy teóricas, ¿sí? Por eso es que es tan interesante y bueno para el país y el sistema dual, porque le da la opción de práctica. Entonces los estudiantes pueden entrar a estudiar comunicación, por decir algo, que es algo que podría ser muy general, pero les dan teoría de la teoría de la teoría y por ejemplo, no les enseñan todo lo que son herramientas digitales en este momento. Entonces, mientras tengamos ese desfase entre teoría y práctica y toda la innovación tecnológica, vamos a estar siempre muy rezagados de lo que nos está pidiendo el medio, de la dinámica externa. Las empresas funcionan así. Las universidades por tradición son conservadoras y para cualquier decisión toman mucho más tiempo, más el tiempo de la reglamentación. Luego tenemos un desfase de tiempo que yo creería que nuevamente con las nuevas tecnologías, analítica de datos, usando blockchain, muchas cosas que uno podría potenciar, podría quizás seguirle el paso a los empresarios. Muy bien, viceministro, ya voy con usted porque me falta la otra ex viceministra, la doctora Natalia Ariza, para preguntarle un poquito también, primero, si hay un equilibrio entre la formación de este sector, entre la universidad pública, la universidad privada, el SENA, estos otros, o si realmente el SENA está recogiendo esas necesidades. Y me gustaría un poco mirar cuál es la apuesta para facilitar la movilidad, la educación terciaria en el país, esa movilidad entre la educación académica y la educación laboral. Bueno, como decía mi colega Natalia, y que las dos hemos estado como metidas en ese rollo de poder hacer esa movilidad en los últimos años, así como los actuales vices y todo esto, pues sí hay un gran reto, es decir, porque hay avances. Hoy usted habla con las universidades, yo fui viceministra como en el año 2014-2016 y a mí casi me acribillan porque yo venía del SENA y venía con la idea de que podíamos hacer un sistema, digamos, más integrado, menos segmentado, porque, digamos, de la primera pregunta que tú haces, yo creo que el gran reto de la educación es la inclusión, es que tenemos un sistema y como dice Natalia, con una legislación supremamente atrasada incluso, porque es que no es que además se mueva, sino que está quieta desde hace rato y no incluye, es decir, un sistema que excluye y entonces el sistema de educación superior es uno y el SENA es otra cosa y entonces los chicos del SENA que quieren pasarse al sistema tienen toda una tragedia. Se ha avanzado, el SENA creo que tiene más de 80 y tantos convenios para que los chicos terminen su tecnólogo y puedan, pero lo que valen las universidades es poco. Y pues digamos, cuesta mucho porque la estructura del SENA y la estructura con la que hace sus currículums es algo que pues realmente el sistema de educación superior, que es sobre todo académico, no entiende. Incluso el método pedagógico, la formación por proyectos y una formación por materias es algo que es totalmente, digamos, disímil. Y pues ahí lo que pasa es que el sistema, pues uno tiene que entender que su papel es otro y es garantizar incluso la integralidad. Dos, quitar la segmentación, es decir, no, uno no puede, y eso que yo digo, hoy el sistema reconoce mucho más al SENA, pero por ejemplo, de lo que no reconoce absolutamente nada es de la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Esos dos no se pueden aún hablar. Hoy el gobierno nacional está tratando de generar como un diálogo. Además, creo que montando nos hablará el vice de empleo, montando un nuevo sistema de formación para el trabajo, pero es precisamente toda una serie de conversaciones que todavía no son fluidas porque no se ha encontrado el punto medio. Incluso, por ejemplo, no sé, la falta de eso ha hecho que no se encuentre el punto donde uno de verdad genere formación a lo largo de la vida.
Si no podemos entrar como al club de la educación, digo yo, al club de la formación y la educación, donde uno realmente no piense que la educación es un momento de la vida o la formación es un momento de la vida, sino que es, que todo el tiempo toda su tenemos vida. que seguir educándonos. Y además que se valoren cosas como, por ejemplo, lo que usted aprende. Lo que yo dije al principio es que mi principal escuela fue el sector público. 15 años, eso es un doctorado completo. A mí en la Universidad Nacional de Colombia, que es una de las mejores universidades, jamás me hablaron del Sistema General de Participaciones. Y cuando yo llegué a trabajar a Planeación Nacional, a los 25 años, tenía a cargo todo el Sistema General de Participaciones del sector educativo. O sea, era una responsabilidad de este tamaño, de la cual nunca había oído, y claro, pues la Nacional me enseñó a pensar, a analizar los datos, pero realmente yo tenía un vacío gigante que me tocó, claro, muy rápidamente, y Planeación y todos los que hemos pasado por allá sabemos que es una escuela impresionante por la cual uno debería darle un título, una certificación y cosas así, pero bueno, ese es como, digamos, de los retos más grandes que tiene el sistema. Viceministro Andrés Felipe Uribe, ahora sí le toca a usted darle respuesta a todo esto. ¿Qué está haciendo el viceministerio para esa reglamentación de la que hablaba Natalia? ¿Qué programas son los que están adelantando para promover precisamente esas políticas que sean transversales entre la educación y la garantía del trabajo, pero también de adquirir conocimiento a lo largo de la vida, permanentemente? Diana, muchas gracias. Y efectivamente, todo lo que, o sea, me la ponen fácil porque todo lo que han dicho me ayuda a pensar en la respuesta. Empezando por la pregunta que hacías al comienzo, ¿y cuál es el reto? Y como lo dijo Carlos, como también lo dijo Carlos Mario, el principal reto para nosotros desde esta posición del Ministerio del Trabajo es la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? Es estudiar algo que sí me sirva. ¿Que sí me sirva cómo? Pues que estudiar algo para lo que sí me contraten. Hoy mucha gente estudia cosas, pero que después no encuentra cómo la empleen. El ejemplo clásico ya es el del auxiliar contable. Ya nadie usa un auxiliar contable. Y muchas disciplinas que aún se forman no se usan en el mercado laboral. Entonces, como muchos de los panelistas ya han mencionado, el tema es la comunicación entre el aparato productivo y la formación que le estamos dando. Tenemos que formar gente para cosas para que sí la contraten. Y el tema es de implicaciones macroeconómicas. ¿Por qué la productividad de los factores en Colombia ha sido negativa en los últimos años? ¿Por qué la misma productividad laboral ha sido cercana en los últimos años? Porque no hay una formación pertinente. La gente no está formando el talento humano en cosas que sí necesita el sector productivo y donde sí le van a dar empleo. ¿Qué es lo que hemos nosotros planteado? Nosotros planteamos en el plan de desarrollo, y a eso se refería Natalia, el Sistema Nacional de Cualificaciones. Eso ya está en la ley de desarrollo y en la ley del plan de desarrollo, y hemos venido trabajando la reglamentación todo este periodo de gobierno, y ya estamos por sacar los 6 decretos que la componen. ¿Qué es lo más importante allí? La formación técnica, hoy por hoy, en particular la formación técnica, no tiene una institucionalidad clara. Usted ve que las universidades y la formación académica sí tienen una institucionalidad muy clara, y nosotros como país valoramos mucho la formación académica. Lo que yo le contaba a usted cuando nos preguntó qué habíamos estudiado. Valoramos el diploma, valoramos el título, pero tenemos que valorar la formación, y Carlos lo decía desde Nestlé también. Los países desarrollados le dan la misma altura a la formación técnica que a la formación universitaria, y no tenemos la institucionalidad. Eso es lo que corrige el Sistema ¿Y esa Nacional de institucionalidad en qué consiste, doctor Uribe? Eso es lo que estamos corrigiendo con ese Sistema Nacional de Cualificaciones, y es básicamente llevar tanto la educación académica que conocemos la mayoría de los que estamos aquí, con esa formación técnica, y encontrar ese diálogo en los niveles del Marco Nacional de Cualificaciones. Es decir, en la formación académica usted va subiendo de nivel, hacer su pregrado, su maestría, su doctorado. Esos niveles equivalentes debe tenerlos una formación técnica, y debe ir compaginado con lo que hace la formación académica, para permitir una de las cosas que ustedes han dicho, la movilidad. Si yo tengo una formación técnica de cierto nivel, eso me debe servir para dar el salto a la formación académica de un nivel similar, y viceversa, si alguien quiere hacer el movimiento en la otra dirección.
Es importantísimo. Hoy esa falta de institucionalidad, entre otras cosas, hoy genera que la formación para el trabajo sea por competencias, solo por competencias. Hay gente que solo sabe hacer una cosa y eso siempre lo va a poner a usted en desventaja en el mercado laboral. La formación por cualificaciones lo va a permitir formarse para tener un conjunto de competencias como hace usted cuando se forma en una universidad y entrar más fácil al mercado laboral, a un empleo más digno. Hoy en día, tan grave como el problema del desempleo es el problema de la informalidad. Y el que es informal es porque le tocó hacer cualquier cosa, incluyendo la gente que estudió algo que no le sirve. Entonces, esa formación por cualificaciones... Escuchándolos, Carlos Barragán hablaba ahorita de dignidad, usted hablaba ahorita de esa conexión con el mercado, de esa institucionalidad para darle a lo técnico el valor que requiere. Y yo me preguntaba si estamos haciendo un trabajo muy bien hecho que mira hacia arriba, aunque estamos hablando de transversalidad, mira hacia arriba, porque mira de la educación al trabajo. Y me pregunto si no es necesario, viceministras y también Carolina, mirar un poquito también hacia abajo, no hacia arriba, a los colegios, donde estos muchachos empiecen a encontrar en estas carreras técnicas y tecnológicas una vocación también. Porque me pregunto si el joven que sale del colegio quiere estudiar algo que le gusta, algo que lo haga feliz, porque uno no necesariamente estudia en lo que va a ser útil y en lo que va a ganar plata. Digamos, eso es práctico, eso es realista, pero no siempre esa persona va a ser una persona empática y feliz si no tiene una vocación por eso. Y esas vocaciones, entendería uno que se forman en una edad más temprana. Entonces hay una conexión de esto de lo que estamos hablando, por ejemplo, con los colegios. ¿No sería importante empezar desde ahí también? Los que llegan, Carlos Mario Estrada, al SENA, llegan buscando esto por vocación o buscando realmente una salida para insertarse al mercado laboral. Nosotros estamos ya en este momento implementando un programa muy ambicioso de orientación vocacional. Este año, por los centros de formación, por las aulas del SENA, van a pasar más de 8 millones de colombianos. No podemos darle una orientación vocacional individual a cada uno de ellos, pero ahí surgen herramientas tan importantes como el análisis de datos, la inteligencia artificial, que nos permite en un momento dado a ese joven hacerle una asesoría vocacional, hacerle algunas preguntas que nos permiten determinar con exactitud, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus afinidades, de acuerdo a sus aversiones, qué es lo más apropiado para su perfil, para él como persona, dónde podría desempeñarse profesionalmente con mayor éxito, porque uno de los temas de la deserción que se habla en Colombia es, hombre, por falta de recursos económicos, sí, eso es una variable, pero otra es, Ana, que al cabo de un semestre, 2 semestres, el joven estudiante dice, hombre, esto no es lo que quería estudiar. A mí me dijo, fue mi papá, o la novia me asesoró, conversé con un primo. Entonces nosotros estamos trabajando en el SENA para que cada estudiante que entre primero, cada programa va a tener un video de 1 minuto, donde le vamos a decir, esto es lo que usted va a aprender, pero más importante aún, en esto es que usted se va a desenvolver profesionalmente. Entonces, cuando entra al SENA, mire el video de 1 minuto, eso es lo que usted quiere estudiar. No, me habían, entonces no es. Y permítanos, nosotros le hacemos una evaluación, como hacen las firmas cazatalentos, le abrimos un blog y en 20 minutos le vamos a hacer estas preguntas. Respóndala rápidamente, no permita que el blog se cierre, sino que respóndala, y después le vamos a decir, hombre, de acuerdo a tu perfil psicosocial, de acuerdo a lo que identificamos, muy bien, tu carrera donde creemos que puedes tener una gran posibilidad de éxito es esta. Entonces, creemos que el tema de la orientación vocacional, Diana, es importantísimo, fundamental. Con respecto a la carrera para todas, Diana, nosotros fuimos la última generación de profesionales que estudió 5 años en un claustro universitario de manera presencial y con esos conocimientos pudo desenvolver una carrera profesional durante toda la vida. Eso llegó a su fin. Hoy los estadounidenses acuñaron una frase, lifelong learning. Yo he dicho, de la cuna a la tumba, nos tocó. Necesariamente el cambio es tan disruptivo y acelerado que la recalificación de talento humano será una constante. Ana, te doy cifras. En el SENA, en este momento, el 94% de los estudiantes tienen entre 18 y 28 años, pero trimestre a trimestre nuestra formación no es semestral, sino trimestral,
estamos observando que están llegando personas de 40, de 45 años. Un reto enorme va a ser, hombre, cómo en el mismo ambiente de clase vamos a satisfacer la necesidad de capacitación de un joven de 18 años, de un millennials, o un viegenias como Carlos Mario Estrada de 50 y punta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí es un reto enorme, no tengo la respuesta, la estamos construyendo, venimos estableciendo un diálogo con diferentes presidentes de instituciones homólogas al SENA en toda Latinoamérica, el doctor Rafael Lucchesi en el SENA, bueno, Argentina, Chile, con todos, porque nos está presentando esa situación y es una situación que va a ser constante. Yo estoy casi completamente seguro que en 5 años va a ser 70-30, es decir, 70%, el 70% jóvenes entre 18 y 28 años, pero en 5 años el 30% de los estudiantes del SENA van a ser personas de más de 40 años, porque el cambio es tan disruptivo que necesitamos recalificar el talento humano. Yo aquí hago, en el SENA hay 2 conceptos y en el sector educativo, upskilling para sobrevivir, que consiste en desarrollar nuevas habilidades y competencias para nuestro trabajo profesional actual. Por ejemplo, si soy mecánico de motores, hago upskilling, aprendo de motores eléctricos. El reskilling para crear futuro consiste en desarrollar habilidades y competencias para un nuevo trabajo o posición. Si siendo mecánico me ascienden administrador del taller, hago reskilling cuando me capacitan para desplegar mis habilidades de liderazgo, direccionamiento estratégico, manejo de personal, negociación de proveedores. Esos 2 conceptos van a estar permanentemente en la formación del futuro. Y Diana, sí, de por vida nuestros hijos y los nuevos profesionales se van a tener que reinventar cada 4 años. Nos queda muy poco tiempo y tengo algunas preguntas, Natalia, si me permite, quería preguntarle a Carolina Navarrete, desde Movistar, ¿cuáles son los perfiles que en este momento usted ve que contratan más en Movistar, que llegan? Sí, bueno, pues ahorita estamos contratando muchos científicos de datos, justamente volviendo a lo que decía el doctor Estrada, también personas con habilidades de desarrollo de robots, RPAs, para automatizar algunos procesos. Hemos también contratado lingüistas, por ejemplo, ¿no? Porque toda esta inteligencia artificial requiere una habilidad de enseñarle a las máquinas a entender nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, todos estos sistemas de autogestión, de bots que estamos utilizando mucho en los call centers, etcétera, necesitan mucho de esos temas también de lengua, ¿no? Y yo coincido mucho con lo que estaba comentando el doctor Estrada, y es que estamos en una permanente transformación. Hoy, la mayoría de los perfiles que está requiriendo el sector productivo son carreras que no existían hace 10 años. Y también los niños que están ingresando hoy a los colegios, ya sabemos que el 65% de esos niños estudiarán carreras que hoy no existen, que atenderán nuevas necesidades de cuando estén ellos en el momento productivo. Entonces yo creo que es muy importante lo que todos mis compañeros de panel han dicho de alguna u otra manera, y es esa necesidad de ser capaz de adaptarnos, de aprender lo que vaya necesitando el mercado y el sector productivo. Carlos Barragán, desde Nestlé, ¿cuáles son esos perfiles? Ana, y me encanta la pregunta. Nosotros desde nuestra compañía estamos trabajando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio del Trabajo, precisamente trayendo la educación dual tecnológica. ¿Por qué? Hasta hace poquito, y lo decía la ex viceministra, no existía y había una reglamentación que estaba un poco arcaica. Hoy, hace 3 años, ya existe el decreto, ya existe el piso jurídico. Estamos trayendo 3... ¿Cuál fue el logro que hizo esta compañía? Lidera en la implementación de un piloto de educación dual, trayendo a los ministerios competentes, a las industrias, al sector privado, pero también a los institutos de educación superior, para que en conjunto se construya un programa para que estos jóvenes, para darle la oportunidad a estos jóvenes de poderse formar en la empresa y en la educación y en el Instituto de Educación Superior, teniendo en cuenta la necesidad de la compañía. Y tenemos 3 programas y hoy un cuarto, precisamente de la 4ª revolución industrial. ¿Y ahí qué hacemos? Llamamos a Microsoft, llamamos a todas las compañías del sector, incluso tenemos ya conversaciones con Movistar, porque nos parece importantísimo que estos jóvenes empiecen desde cero esa formación temprana. Diana, tú lo decías, el ideal sería esto temprana desde el colegio,
pero ahí tenemos que avanzar en un tema de legislación laboral, un tema de legislación en el tema de registros calificados ante el Ministerio de Educación, trámites que todavía, lo decían las viceministras, siguen siendo los mismos de hace una época, y ahí digamos que es donde hemos podido avanzar y donde hemos podido liderar. Además, Diana, otros programas que no se nos olvide, el emprendimiento, el agroemprendimiento con el SENA, que va a ser del relevo generacional de las personas que hoy están en el campo, que nos dan los productos, que nos dan los alimentos. Hay que enseñarlos a ser más productivos y que sean orgullosos de donde están. La competitividad en el ámbito rural, que es la competitividad en algún tema. Con el SENA tenemos un proyecto, y con esto termino, estamos formando y tenemos un fondo entre el SENA y Nestlé para proyectos de emprendimiento, agroemprendimiento en el sector agrícola para mujeres de 18 a 30 años, con una mentoría además de nuestro comité directivo. Para esas oportunidades hay gente y nos gusta que estén en el campo. ¿Qué será de un país sin la despensa? ¿Qué sería de nosotros de un país sin este sector agrícola que nos provee tantos alimentos que vivimos de ellos? Muy bien. Doctora Natalia Ariza, ¿usted quería comentar algo? Perdón, Natalia Ruiz, fue la que levantó la mano, sí. No, gracias, Diana. Su merced nos había preguntado si mirábamos hacia abajo, y es muy pertinente esa pregunta. En la medida en que no hemos conversado hoy sobre la articulación con la media, esto existe en el país, en diferentes regiones. ¿Por qué? Porque pues, si en el urbano hay deserción en grado noveno, en lo rural es aún mayor la deserción, generalmente la deserción de mujeres que en grado noveno no vuelven al colegio y por lo tanto ni siquiera obtienen un título de bachillerato. Entonces hay programas muy interesantes. En Manizales, por ejemplo, la Alianza Suma tiene un programa que se llama Universidad a tu colegio y logra evitar esa deserción tan alta a partir de poder darles una formación un poquito más práctica, más específica, un técnico laboral al momento de terminar el bachillerato. Muy bien. Algo que yo quería decir Natalia Ariza. sobre el tema de la orientación, y es que, digamos, solo porque el cuerpo humano y el cerebro humano tiene unas fases y todo lo demás, uno, digamos que toda esa orientación para los más jóvenes tiene que ser, es como una exposición a temas vocacionales, es decir, cómo puede estar más expuesto esas personas que están, por ejemplo, en esa articulación. El SENA tiene un programa gigantesco que se llama Articulación SENA, con la educación media, o sea, el SENA va al grado 10º y 11, pero ahí creo que nos ha faltado algo, y es establecer que los chicos tienen una edad temprana y tienen que explorar. Este tema de tomar esa decisión apresuradamente es también porque nuestro sistema no permite que precisamente cuando entres a la educación superior puedas no haber tomado esa decisión. Muchos países tienen, por ejemplo, grado 12 y 13, o tienen algo, por ejemplo, en Canadá se llama un preuniversitario. Son 2 años. Y los estudios dirigidos que hay en muchas universidades, exactamente. Que no tienes que tomar, no tienes que decidir cuando tienes ni 16, ni 17, ni 18, sino que estás en una exploración. Y luego sí, ya, eso además te lo valen para tu carrera, no es que tú estás haciendo algo que no va a valer, esos son créditos académicos que te van a valer en tu carrera, pero solo al final, solo en los últimos 3 años, pues es que toman las decisiones de dónde vas. Pero para finalmente tomar eso tienes que estar en una exposición grande para identificar tu vocación, porque claro, las vocaciones se forman, pero las vocaciones también se exploran, ¿sí? También se... Claro, Natalia, y sabe que ahí le iba a preguntar una cosa, porque todas estas personas que tienen una vocación, por ejemplo, hacia las humanidades, y ven que las necesidades laborales de las que estamos hablando nosotros, necesitan de la formación en humanidades para poder construir el pensamiento crítico y poder trabajar en lo colectivo, en lo comunitario. Pero cuando ven, por ejemplo, que estudian lenguas griegas, o literatura, nosotros no le podemos decir a esas personas que no estudien eso, pero sí les podríamos decir de qué manera pueden estudiar eso y conectarlo con un escenario laboral. Entonces, allí, digamos, encuentro también como algunas cosas en las que todavía nos falta avanzar un poquito. Pero, viceministro, cuéntenos cuándo sale la reglamentación, cuándo se moderniza esta reglamentación, esta institucionalidad para responder a las necesidades que han quedado planteadas acá.
Bueno, yo le hablé a ustedes 6 decretos, pero 6 cuando decretos. comenzamos, nosotros estamos por sacar en esta primera mitad del año los 2 primeros que son los más importantes, el del Marco Nacional de Cualificaciones y el del Subsistema de Formación para el Trabajo con el aseguramiento de su calidad. Porque usted preguntaba ahorita, ¿qué disciplinas se necesitan? ¿De dónde, qué habilidades se necesitan en los diversos campos? Y la respuesta es, se necesitan, uno no las puede listar, son millones de habilidades y en todos los sectores económicos se necesita formar nuevo talento. Nosotros hacemos una cosa que se llama los estudios de brechas de talento humano, que es donde los empleadores nos comunican cuáles son las disciplinas, las habilidades en las que no tienen el talento, en las que no encuentran el talento humano. Y lo hemos hecho en audiovisuales, lo hemos hecho en calzado, lo hemos hecho en moda, lo hemos hecho en la industria farmacéutica. Es completamente heterogéneo, pero a la vez usted encuentra habilidades transversales que se deben formar en todos estos campos. Como lo decía, relacionándolo con lo que usted decía de la empatía, hay que saber manejar personal, hay que saber manejar y tratar al cliente, pero también hay que saber un poco de cómo administrar un negocio, independientemente de la disciplina. Hay que formarse en un segundo idioma, que es predominantemente el inglés. Todo esto que no tiene la institucionalidad de la formación técnica hoy es lo que nos va a dar el Sistema Nacional de Cualificaciones. Va a ser una formación más integral. Cuando usted no solo se forma en una competencia, sino en cualificaciones, usted no solo va a tener esas habilidades, sino que va a saber asumir responsabilidades, va a tener autonomía, que es muy importante, porque la formación no es solo para emplearme en un trabajo, también puedo hacer mi emprendimiento, y si también tengo atributos de autonomía, eso lo voy a poder lograr mucho más fácilmente. Y una última pregunta para cada uno. Si al principio les pregunté qué estudiaron, me gustaría preguntarles hoy, si tuvieran la oportunidad, el tiempo, la necesidad, ¿cuál sería esa habilidad? ¿Cuál sería esa carrera técnica que ustedes hoy estudiarían? Que desde lo que ustedes hacen necesitarían aprender. O si quisieran cambiar, ¿a qué le apostaría cada uno de ustedes? Carlos Mario Estrada. Yo estoy y voy a empezar a estudiar programación, sobre todo lenguajes que considero que son los lenguajes madre, Java y Python. Me parece que si todos los profesionales, todos los jóvenes, todos los padres de familia, todas aquellas personas que nos estén escuchando, estudien, siempre estudian en la universidad, tecnología, técnica es importante, pero ustedes van a ser la primera generación, nuestros hijos, que el 50% de su tiempo va a interactuar con máquinas. Entonces tienen que aprender el lenguaje de las máquinas. Es una realidad, es una necesidad. Si quieren si quieren insertarse con éxito en este mundo apasionante y cambiante, vertiginosamente cambiante de la cuarta revolución industrial. Permítame, Diana, yo finalizo mi exposición recordando el lúcido pensamiento de Alvin Toffler cuando manifiesta que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Muchas gracias. Gracias a usted, Carlos Mario Estrada. Gracias. Y le voy a dar un compromiso. Me manda todas las opciones que tenga para recapacitación en periodismo digital. Las tenemos. Perfecto, y otras cositas. ¿Sabe qué me comentó en estos días también, Diana, para finalizar, el presidente Duque, que una vez termine su presidencia, va a estudiar mecánica, pero de motores eléctricos? Ya lo tenemos en el SENA. Tenemos la mecánica análoga de motores a combustión, pero en una alianza con Sofasa Renault estamos modernizando todos los ambientes de formación del SENA en mecánica, pero el futuro es automotriz. En eso estamos focalizando parte de nuestro esfuerzo. Nuestra bióloga. Analítica de datos. Wow. Sí. Yo también voy por ahí. Sí, yo también voy por ahí, sí. Carolina. A mí, de hecho, ya vengo también trabajando en eso porque lo venimos implementando en Movistar, metodologías de trabajo en equipo, ¿no? Metodologías agile o como las queramos llamar, donde se busque un trabajo más colaborativo, con objetivos comunes en las empresas y que favorezcan el trabajo en equipo. Eso me encanta y creo que hacia allá vamos. Carlos Barragán. Gracias, Diana. Yo estudiaría una tecnología en producción agrícola, además con énfasis en nuevas tecnologías. Si nosotros somos
agarramos la tecnología, la cuarta revolución, y la amarramos a la productividad, este país puede desarrollarse ruralmente, desarrollar las regiones de una manera espectacular. Yo creo que hoy la tecnología ayuda muchísimo a eso para que el campo sea mucho más productivo. Entonces yo sin duda haría eso. Lo primero que tengo que empezar es comprarme un pedacito de tierra, luego poner algo, pero es el sueño. Natalia Ariza. Bueno, a mí como dos cosas, porque además hay que tener plan A y plan B ahora, de ahora en adelante. Me gustaría convertirme en una como arquitecta de software, ser muy experta en levantamiento de requerimientos, digamos, juntar dos sectores que es cualquier sector con los ingenieros de sistemas y usted tiene unas necesidades, yo le construyo, le hago la arquitectura y los ingenieros lo hacen. Entonces, ese puente, a mí me gustaría, eso tiene nombres específicos, pero lo llamo como arquitecta, digamos, de sistemas de información software. Pero por otro lado, yo quisiera volver a la escuela a aprender incluso como de investigación para saber cómo, y es volverme profesora para desarrollar competencias del siglo XXI en jóvenes. Es un gran reto y todavía no estamos tan seguros cómo se hace eso. Me gustaría ser como pionera de encontrar algún modelo que les pudiera servir mucho y pues, ¿por qué no yo misma ser quien ejerce, pues, digamos, como esa nueva estructura del profesor o qué sé yo? Viceministro, ¿y usted? Pues Diana, si usted me hubiera preguntado hace 10 años, yo le hubiera dicho, le hubiera dado una respuesta más académica, matemáticas. Porque sobre la matemática, después de ser ingeniero, ser economista, ser administrador, todo se basa en matemática y hubiera sido muy fácil. Hoy, ¿qué le diría? Hoy yo estudiaría competencias en lenguajes de programación. Yo creo que eso es la base de muchos desarrollos que van a venir a futuro. Yo creo que es una habilidad sumamente útil. Y más aún le digo, si usted me pregunta esto en 5 años, seguramente le voy a decir algo diferente porque nadie sabe qué vamos a estar necesitando aprender en 3, en 4 o en 5 años. Y si me permite otra cuña del Sistema Nacional de Cualificaciones en ese sentido, el trabajo que hacemos en esos cierres de brechas de talento humano incluye precisamente ese componente de prospectiva. No solamente saber qué necesitamos hoy, sino qué van a necesitar los sectores productivos a futuro. Tenemos que anticipar esas necesidades en materia de formación y el sector productivo, que es el que sabe, eso no es el gobierno el que sabe es el sector productivo, es el que nos alimenta esa información. Así que es una pregunta que es muy dinámica y que no sabemos cómo la vamos a responder nosotros mismos en 2 años. Carlos Mario, y si alguien le dice que filosofía, ¿qué hacemos con ese que dice que filosofía? Bienvenida. Es fundamental, la filosofía es fundamental para orientar a los seres humanos. Diana, yo vuelvo a insistir, esta es la década del humanismo. Todo el mundo habla del algoritmo, es decir, estamos organizando esa secuencia de datos para que empaquetado de cierta forma nos permita a los gerentes, a los presidentes de las compañías tomar decisiones basadas en la prescripción, en la descripción, que nos permitan mitigar el riesgo. Todo eso es fantástico porque incrementa la productividad y la competitividad. Lo tenemos que pensar en el ser humano. Mi última pregunta un poco era, en ese sentido, era porque a veces pienso también que las empresas, cuando nos abrimos a mirar a profesionales que desde otras áreas de las humanidades estén dentro de nuestras propias empresas, esos profesionales ocupando cargos desde el pensamiento, desde la comprensión de lo que nos pasa, profesionales que hoy dentro de las empresas estuvieran explicándole a los otros trabajadores qué pasa en nuestras calles, de pronto seríamos más competitivos, mucho más empáticos y mucho más, como decía Carolina, dispuestos a ver cómo hacemos un trabajo más colaborativo. Yo les quiero darles... Diana, mejores seres humanos. Y dígame una conclusión que hemos encontrado. ¿Sabe quiénes están tirando bien código? Que es una sorpresa, que no sé, antropólogos, filósofos, sociólogos, deportólogos, politólogos, que todos decíamos, hombre, tenía que ser un matemático, un gran ingeniero. No, porque es que el código no es una ciencia, es como un arte, necesita creatividad y sentido común. Muy bien, pues yo les quiero dar las gracias por la oportunidad de escucharlos, de aprenderles y espero pues que este conversatorio arroje resultados importantes para esa educación para la vida y para el trabajo.
Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Muchas Natalia, gracias. Muy buena tarde gracias para al todos. viceministro Andrés Uribe, a las Natalias, a los Carlos, a Carolina Navarrete. Gracias. Muchas gracias. Muy buena tarde Estén muy para bien. todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.